era 1 y el resto era 0. El vector I era 1, 0, 0. El J era 0, 1, 0. Y el K era 0, 0, 1. Bueno. Esto valía para R2 y R3, y esos eran los nombres que recibían. I, J, y de haber una tercer componente, K también. Como nosotros ahora estamos trabajando y vamos a trabajar con vectores de Rn para n componentes, no me sirve la notación esta, porque me quedo en algún momento sin letra para usar. ¿Sí? Y JK, ponerle que pueda seguir KL, no sé, la letra que sea, pero en algún momento me quedo sin componentes, sin letras para seguir nombrándolos. Y es medio lío esto de ir usando letras, ¿no? Entonces, para no tener esa complicación, a estos vectores los vamos a renombrar usando la letra E y como subíndice un número. ¿Sí? El subíndice me va a decir en qué posición tiene el número 1 ese vector, y todas las otras componentes van a ser ceros. En este caso, por ejemplo, en R2, el vector I sería el E sub 1, con la rayita arriba de vector. ¿Por qué E sub 1? Porque sería el vector de R2 que tiene un 1 en la primera posición y el otro es 0. Y este sería E sub 2. Porque tiene un 1 en la segunda componente, en la segunda posición, y el resto es 0. Acá también sería, este vuelve a ser E sub 1, E sub 2, E sub 3. Siempre, primero que nada, por supuesto, tengo que saber en qué conjunto estoy trabajando, si en R2, R3, R5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en R4, y estoy hablando del vector E sub 3, ese vector E sub 3 es el que tiene en la tercera componente un 1, y el resto de los vectores de los componentes son ceros. ¿Está bien? Ahí está definiendo que son todos versores o vectores unitarios, tienen todos longitud módulo 1, ¿sí? Acá tienen ejemplitos, ¿no? De E sub 1, E sub 2 y E sub 3, para vectores de 3 componentes, que son el I, J y K que usábamos antes. Lo único que ahora le cambiamos el nombre, ¿sí? Las letras. Bueno, ¿qué es el conjunto Rn? Dice acá que el conjunto Rn es el conjunto de todos los vectores de n componentes. Se representa con la R esta mayúscula n. R2 y R3 tienen interpretación geométrica, como habíamos dicho antes. Esperen que agrando un poquito esto, así lo ven mejor. R2 y R3 son los que trabajamos en álgebra 1, tienen representación geométrica, puedo visualizar a ese vector con esta flecha de R2 y de R3 en el espacio. ¿Está bien? Es indistinto si escribo al vector en forma de columna o en forma de renglón, es exactamente lo mismo. Acuérdense siempre que la negrita para letra minúscula representa un vector, ¿sí? El vector 0 es el vector que tiene todas las componentes igual, 0, que valen 0. Y ahora arranca con todas las operaciones con las que trabajamos en álgebra 1. No me quiero quedar demasiado en esto, porque creo que es algo que todos lo conocen. Está la igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tienen las mismas componentes, ¿sí? Si hay alguna componente que no es igual a la del otro vector, es porque no son iguales. ¿Cómo se sumaban vectores? Nosotros vamos a trabajar en forma algebraica, porque lo estamos definiendo a vectores de Rn, ¿sí? No vamos a pensar en el dibujito de la flecha, porque eso lo puedo hacer para R2 o para R3, pero para R4 en adelante no tengo geometría que me avale a hacer eso. Entonces, todo lo vamos a trabajar en forma algebraica. La suma de vectores
que ya saben cómo es. Si en lugar de sumar es una resta, es lo mismo restando. Otra operación con la que se trabajaba era la de producto de un número por un vector, ¿se acuerdan? Que en R2 o en R3 lo que hacía ese número que multiplicaba el vector era alargar o achicar en longitud al vector. Podía cambiarle el sentido si el número era negativo. Eso era lo que hacía, ¿no? Pero algebraicamente lo que se hace es como una gran propiedad distributiva. Cada componente se multiplica por esa constante, por ese número, que lo puedo escribir en forma de columna o en forma de renglón. El vector opuesto es el vector que tiene sentido contrario al vector dado. Se representa con un menos b, que ese menos b lo puedo pensar como que es -1 por el vector b. Así que hacer el vector opuesto implica cambiar de signo todas las componentes del vector. Y a partir de ese vector opuesto uno puede definir la resta, la diferencia entre vectores, resto componente a componente. Para estos vectores de Rn valen todas estas propiedades. Y estas propiedades que ustedes ven acá, en el resto de la materia van a ver que vuelven a repetirse para distintas operaciones, para distintos conjuntos. Son propiedades que se cumplen y que justamente son las propiedades que debe cumplir un cierto tipo de conjunto para poder llamarse, y eso lo vemos en la unidad que sigue, espacio vectorial, ¿sí? Tiene que valer la propiedad conmutativa, tiene que valer la propiedad asociativa, que es esta segunda, ¿no? Asociativa. Elemento neutro de la suma de vectores, que es sumar el vector nulo. Elemento opuesto, propiedades distributivas, asociativa, pero con número. Acá la letra A, la letra B, como no están en negrita, son números, ¿sí? Y por último, que si yo un vector lo multiplico por el 1, por el número 1, me vuelve a dar el mismo vector, ¿sí? Son todas propiedades que también las vimos, estas propiedades en álgebra 1, cuando definimos la suma entre vectores y la multiplicación de un vector por un número. La demostración no la vamos a hacer. Están hechas, pero no las voy a evaluar, ¿sí? Estas propiedades me permiten trabajar con ecuaciones entre vectores. Ecuaciones vectoriales se llaman, ¿sí? Esto es lo que me permite despejar X en una ecuación vectorial, en una ecuación donde las incógnitas o los elementos que se dan son vectores, ¿sí? Acá tengo una ecuación, por ejemplo, tengo que encontrar X. Está hecho en un montón de pasos, pero por supuesto cuando ustedes resuelvan esto no lo van a resolver en tantos pasos, lo van a resolver como una ecuación normal, con los pasos que uno trabaja, qué sé yo, 2 por el vector X es 3 por U menos 4B. Y después el vector X es 1/2, el 3U menos 4B. El despeje normal, ¿sí? Acá hay tantos pasos porque está usando todas las propiedades que están escritas arriba, ¿sí? Esto de sumar por el opuesto, propiedad, elemento neutro, asociativa, cancelativa, todas las propiedades. Que es como cuando uno resuelve una ecuación común. En realidad uno lo hace muy rápido, pero hay un montón de propiedades que me permiten hacer todo eso, ¿sí? Bueno. Estas, miren todos los pasos que hace para llegar a la solución, que yo llegué en 2 pasos, ¿sí? Porque está aplicando todas las propiedades paso por paso. Bueno, nosotros la clase pasada, el jueves pasado,
habíamos definido lo que era una matriz. ¿Se acuerdan? Que era un conjunto de números que estaban dispuestos por fila y por columna. El primer subíndice me indicaba ese elemento a qué fila pertenecía, y el segundo subíndice cuál era la columna a la que correspondía el elemento, ¿sí? Bueno, lo que dice acá es que muchas veces para evitar escribir una matriz en forma simbólica así, muchas veces ustedes van a encontrar escrito una cosa como esta, donde cada letra A, A1, A2, A3, estas que ven ustedes ahí, que están en negrita, es una columna. O sea, el A sub 1 va a ser esta primer columna. El A sub 2 va a ser el vector columna 2. El A sub 3 va a ser el vector que estaría en la tercera columna. Es una forma de abreviar la escritura de la matriz, para no tener que escribir toda la matriz con todos los subíndices y así. ¿Está bien? Muchas veces lo van a encontrar escrito de esa manera. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta matriz de 3 por 4 tiene 4 columnas, 4 vectores columna, y acá escribe a esos 4 vectores. Y de ahí en adelante la nombra así a la matriz A, para no tener que escribir la matriz entera, ¿sí? Y ahora nos vamos a esta definición, que esta sí la van a usar bastante en esta sección, que es una definición que deben haber visto ustedes en álgebra 1. Lo que pasa es que quedó media ahí descolocada porque después uno no la usa más. Está en la definición está, pero después uno no la sigue trabajando. Nosotros acá en esta materia van a ver que vamos a usar muchísimo la definición esta de combinación lineal. Una combinación lineal de unos vectores U1, U2 hasta U sub k es justamente la suma de esos vectores multiplicados por un número. Si yo a esos vectores los multiplico por un número y los sumo entre sí, lo que obtengo es otro vector. O sea, el resultado de toda esa suma me va a dar otro vector de Rn. ¿Está bien? Tengo dos vectores. Los multiplico por un número y los sumo, me da un nuevo vector. Una combinación lineal es un nuevo vector. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro ese vector? Con una expresión como esta. Sumando todos los vectores de la combinación lineal multiplicados por un número. Así dice acá, un vector U de Rn es combinación lineal de U1, U2 hasta U sub k, si y solo si existen estos numeritos tales que al vector U lo puedo escribir de esta manera. Si existe esta suma de los vectores por un número que me da igual al vector U, entonces U es combinación lineal. Chicos, ustedes me frenan si hay algo que no entienden, ¿sí? Me preguntan, hablen, ¿eh? Ejemplos. Por ejemplo, antes que esto. Ah, bueno, este es el ejemplo que quería dar. Estos vectores que están acá son los vectores que acá los llamamos E1 y E2, pero que en álgebra 1 habíamos dicho que eran los vectores I y J, ¿se acuerdan? Dice que el vector U es combinación lineal de E1 y E2. ¿Por qué? Porque al vector U lo puedo escribir como menos 2 por L1 más 3 por el vector E2. O si quieren, menos 2 por I más 3 por J. ¿Está bien? Esto que está acá es una combinación lineal. Y esa combinación lineal me da el vector U. Entonces, U es combinación lineal de E1 y E2. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, dice acá que el vector U de antes, espera, este vector de antes,
no es combinación lineal de estos dos. ¿Pero por qué no es combinación lineal? Fíjense cómo son B1 y B2. ¿Por qué dice que no es combinación lineal? Y en realidad se puede ver bastante rápido que no lo es. ¿Qué es lo que se ve acá con B1 y B2? ¿Qué les parece? Un número que multiplicado es de 3, porque tenés un 0 en ambas componentes. Exacto. Es eso. La segunda componente de B1 y B2 es 0. Y es lo que dice Melina. Si yo a B1 y a B2 los multiplico por un número, la segunda componente va a seguir siendo siempre 0. Nunca voy a poder obtener, haciendo un número por 0 más otro número por 0, que me dé 3. ¿Ok? El de arriba habría que verse, capaz que se puede. Pero el de abajo, que en los dos vectores tengo ceros, no lo voy a poder lograr nunca, ¿sí? ¿Qué es esto que plantea acá? No hay ningún número C1 por este vector más C2 por este vector que me quede es el vector U. Sobre todo por la segunda componente, ¿no? Es por eso que lo está diciendo. Entonces, U es combinación lineal de E1 y E2, pero U no es combinación lineal de B1 y B2. Pide ahora determinar si este vector U es combinación lineal de estos cuatro que están acá. ¿Sí? Lo que me pide, lo que tengo que averiguar es si el vector U es combinación, la combinación lineal para abreviar se escribe la C y la L, de B1, B2, son 4. Me pregunta eso. ¿Qué significa que el vector U sea combinación lineal de B1, B2, B3 y B4? Significa sí que existen escalares A1, A2, A3 y A4, tal que yo al vector U lo puedo escribir como el número A1 por B1 más el número A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por B4. Sigue entrando gente, yo no puedo creer. Ahí está. Entonces, hacerme esta pregunta de acá arriba, si el vector U es combinación lineal de esos 4 vectores, es exactamente lo mismo que hacerme esta pregunta. Si existen estos numeritos que me permiten escribir al vector U como la suma de esos números multiplicados por los vectores. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación vectorial es la que voy a tener que ver si tiene solución. Porque si yo quiero que existan estos números, para que sea combinación lineal, tengo que resolver esa ecuación vectorial. Entonces, eso es lo que voy a plantear inicialmente. Resolver esa ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, ahora lo que tendría que hacer es reemplazar. El vector U era el vector 1, 2, 0. El A sub 1 es el número que yo estoy buscando a ver si existe. B1, ¿sí? A sub 2 es mi incógnita, que quiero ver si existe. Las incógnitas acá son los numeritos, no los vectores, porque los vectores los tengo. El vector U, que quiero ver si es combinación lineal, lo tengo. Tengo que ver si existen estos números. ¿Está bien? Voy a tener que plantear una cosa como esta.
Y esto que yo estoy planteando, ahora tengo que resolverlo, me va a llevar a un sistemita de ecuaciones, ¿o no? ¿Lo ven que esto que está ahí me lleva a un sistema de ecuación? La primera ecuación, ¿cuánto valdría del sistema? ¿Qué les parece? Estoy esperando a ustedes, ¿eh? A1 menos 2A2 más A3 menos 4A4 igual a 1. Ok, está bien. Eso es porque hizo A1 por 1, más A2 por menos 2, más A3 por 1, más A4 por menos 4, y tiene que ser igual a 1, que es todo eso, ¿sí? Ahora exactamente lo mismo con la segunda componente, va a quedarme A1, gracias Dalma, más A2, menos 3 por A sub 3, más A sub 4, y eso tiene que dar igual a 2, que sería la segunda componente trabajando. Y la última me va a quedar menos A1 más 5A sub 2 menos 5 por A sub 3 más 4 por A sub 4, y eso tiene que dar 0. Entonces, tengo que resolver este sistema. ¿Para qué? Tengo que resolver este sistema para ver si estos escalares existen. ¿Para qué quiero ver si estos escalares existen? Para ver si el vector es combinación lineal de B1, B2, B3 y B4. ¿Cómo quisiera yo que el sistema sea, en cuanto a la solución, para que el vector U sea combinación lineal? ¿Cómo tendría que ser? Consistente, ¿no es cierto? O sea, si el sistema es consistente, estos escalares existen. Y entonces, el vector U es combinación lineal de los otros. ¿Ok? Si el sistema es consistente, perfecto. ¿Qué significa? Que existen los valores A1, A2, A3, A4. Y si existen los valores eso, es porque el vector es combinación lineal. ¿Está? Pero cuando uno dice consistente, es consistente. ¿Qué significa? Que puede tener una solución o puede tener infinitas soluciones. No me importa que tenga una o que tenga infinitas. Quiero que tenga nada más. ¿Ok? Entonces habría que resolver el sistema. ¿Cómo van a resolver el sistema? Y como siempre, como en las secciones anteriores, van a armar la matriz ampliada, van a hacer Gauss-Gauss, y en realidad no hace falta que vuelvan al sistema equivalente y resuelvan, porque con que ustedes se aseguren de que el sistema es consistente, ya está. Si no lo pide el ejercicio, no hace falta hallar la solución. Solamente se tienen que asegurar que tenga solución. Si tiene solución, listo, ya está, se terminó el ejercicio.
pero no me pide hallar la solución. ¿Cómo podría ver que tiene solución? ¿Y ustedes cómo podrían justificar que tiene solución? ¿Qué tendría que pasar cuando hacen Gauss-Jordan? O Gauss, perdón. Que no te quede un reglón que sean todos ceros igualados a un número distinto de cero. Eso. Si no pasa eso, solución tiene. Podrá tener una o infinitas, no importa. Pero si no pasa eso, es consistente. Y si es consistente, listo. Es porque los escalares existen y es porque el vector efectivamente es combinación lineal. Y ahí se terminó. ¿Está bien? Voy a borrar esto. ¿Puedo? Borro. Sí. No importa que tenga infinitas soluciones. Estaba recién leyendo el chat. Franco puede tener infinitas soluciones. Lo que yo quiero ver es que es combinación lineal. ¿Qué pasa? Si tiene infinitas soluciones, es porque hay distintas combinaciones lineales. Hay más de una, pero eso no importa. Borro. Bueno, lo tienen resuelto seguro acá lo plantea. Bueno, llamó X en vez de A, acá, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense que hizo lo mismo que hicimos nosotros. Pasa al sistema. Bueno, primero hace las cuentitas con vectores, llega a este sistema, hace eliminación de Gauss, se asegura que el sistema tiene solución. Entonces dice, bueno, el sistema es consistente, por lo cual resulta que U es combinación lineal de los vectores estos. ¿Está bien? Si el ejercicio no les pregunta más que esto, de si es combinación lineal o no, con esto ya está. Ahora, si el ejercicio les preguntara, les diría, indique alguna combinación lineal, escriba de alguna manera como combinación lineal, entonces ahí sí tienen que resolverlo. Y una vez que lo resolvió, en este caso tiene infinitas soluciones, ¿ok? Entonces podrían encontrar una solución. Le dan a t un valor, ponele que le dé el valor 0, ¿ok? Entonces el vector u lo voy a poder escribir. Cuando reemplazo acá por 0, te queda 5 tercios. 5 tercios por B1 más. Cuando reemplazo acá por 0, te queda 1 tercio. 1 tercio por B sub 2 más. Si este vale 0, no está. Sería 0 por B3 más, y este último de nuevo sería 0 por B4. Ahí escribí una combinación lineal, ¿ok? Si el ejercicio me hubiera pedido, escriba una combinación lineal, esta podría haber sido una solución. Pero para escribir la combinación lineal, ahí sí necesito resolver el sistema, llegar a la solución, ¿ok? Pero si el ejercicio me pregunta, ¿es combinación lineal y nada más que eso? Bueno, hasta lo que estaba acá arriba, hasta acá. Y justificar que como es consistente tiene solución, ¿sí? Ustedes lean los ejercicios como los piden. Borro. Esta es una combinación lineal. Hay infinitas. Le dan un valor de t diferente y encuentran las infinitas combinaciones lineales. Acá está. Lo da para t igual 0 también. Si t vale 0, y escribe la combinación lineal. ¿Sí? Esta sería, la que escribimos antes nosotros. Si t vale 1, ahí encuentra otras constantes, y es otra la combinación lineal, ¿sí? Acá escribe las infinitas combinaciones lineales directamente, poniendo el valor de x1, de x2, de x3 y de x4.
Con eso termina esta sección. La práctica la pueden hacer toda, van a ver que hay ejercicios que son muy sencillos. Esos ejercicios vayan haciéndolos, ¿sí? Nosotros ahora la semana que viene nos vemos, porque mañana hay paro docente en UNR, ¿sí? Directamente el martes que viene y presencial, en principio. Después, si no, cualquier cosa iremos viendo, pero bueno, supuestamente va a llover y va a refrescar un poco. Vamos a ver, ¿sí? Me voy a otra sección más. Vamos a hacer la sección 2. ¿Qué es esta? 2.2, ¿no es cierto? Debería ser. Esperen que amplío. Operaciones matriciales se llama. Con la definición que vimos la semana pasada de matrices, vamos a ver cuáles son las operaciones entre ellas que se pueden hacer, ¿sí? Primero vuelve a definir lo que es una matriz. Es un arreglo rectangular de números, donde M es la cantidad de filas, N es la cantidad de columnas. Habíamos dicho que las matrices se simbolizan con letras mayúsculas. Nosotros trabajamos con matrices reales. ¿Qué significa? Son matrices donde los elementos son números reales, nada más. Esta es la forma abreviada de escribir una matriz, ¿sí? Para no tener que estar escribiendo todos los elementos. Se puede escribir A y como subíndice IJ, y se habla de la matriz. Está la matriz 0 o la matriz nula, que es la matriz que tiene todos ceros en sus elementos, de distinto tamaño, por supuesto. Cuando uno ve la O mayúscula, está hablando de la matriz nula, la matriz 0. Hay otra matriz importante con la que vamos a trabajar, que es la que se llama matriz identidad. La matriz identidad se simboliza con la I mayúscula, y como subíndice se pone un número. A veces ese número va a estar y a veces no. ¿Está bien? Esa matriz identidad es una matriz cuadrada con unos en los elementos de la diagonal. ¿Cuáles serían los elementos de la diagonal que uno llama principal? Los elementos de la diagonal principal es el elemento 1, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 3, y así sucesivamente, ¿sí? Acá lo ven, miren. Esta sería la diagonal principal. Todos los elementos son unos, y el resto son ceros. ¿Está bien? Uno únicamente en la diagonal esa que se llama principal, y el resto son todos ceros. ¿Sí? Ahí está la matriz identidad de orden 3, pero hay distintos tamaños de matriz, depende el N. El I sub 2, por ejemplo, va a ser la matriz 1, 0, 0, 1. De nuevo, cuadrada, la diagonal principal tiene 1 y el resto es 0, ¿sí? Y así sucesivamente yo podría hacer, ¿no? I sub 4, 1 en la diagonal, todo el resto 0. Muchas veces la mayoría de las veces, van a encontrar la matriz de identidad así escrita. No va a tener ningún subíndice. Esto significa que es una matriz de identidad. ¿De qué tamaño? Y del tamaño que tenga que ser, depende de las operaciones que se hagan, ¿sí? Es la matriz de identidad. Acá dicen eso justamente. Cuando se sobreentiende el tamaño de la matriz, vamos a encontrar escrito la letra I nada más. ¿Está bien? Fíjense que la matriz de identidad la podríamos pensar también como que es una matriz donde en las columnas están los vectores E que habíamos estudiado en la sección anterior. El E sub 1, el E sub 2,
el E sub 3. Por eso también la matriz de identidad muchas veces la van a encontrar escrita así. ¿Está bien? En vez de escribir todos los elementos, pueden encontrarla escrita de esa manera y es la matriz de identidad. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Borro. Y ahora las operaciones entre matrices. La primera operación, lo primero que se ve es cuando dos matrices son iguales. Para que dos matrices sean iguales tienen que tener el mismo tamaño y los elementos que están en la misma posición en una matriz y en la otra tienen que ser iguales también. ¿Está bien? Si yo tengo una matriz 2, 3, 4, 5 y otra matriz B que es X, 3, 4, Y, estas dos matrices son iguales si la X vale 2 y si la Y vale 5, ¿no? Porque los otros elementos ya es evidente que son iguales, entonces ahí no digo nada, pero para que sean iguales, la X tiene que valer 2 y la Y 5. Tienen las dos el mismo tamaño, no puedo comparar, no puedo decir que dos matrices de distinto tamaño son iguales, pero porque no se pueden comparar, no son comparables entre sí, ¿sí? Borro. Suma de matrices. Bueno, es sencilla la suma de matrices. Es parecida a cuando hicimos suma de vectores. Se suman los elementos que están en la misma posición, ¿sí? El A11 se le suma al B11. El A12 con el B12. El A13 con el B13. Y así sucesivamente, ¿sí? Con lo cual, ahora que estoy pensando, para que se puedan sumar matrices, tienen que tener el mismo tamaño. Si una tiene un tamaño y otra tiene un tamaño diferente, y no las voy a poder sumar, ¿sí? Porque va a haber elementos que no voy a tener con quién sumarlos. Tienen que tener el mismo tamaño. Otra operación que puede aparecer también es la multiplicación de una matriz por un número. ¿Sí? Un número K multiplicando la matriz A. Es parecida también a la multiplicación de número por vector. Lo que se hace es una gran propiedad distributiva. Todos los elementos de la matriz se multiplican por el número. Ahí abajo tienen ejemplos de lo que digo, ¿no? Acá para sumar estas dos primeras matrices, hago este número más este, 3 más 0, 0 más 1, los que están en la misma posición. Y cuando multiplico a todos por 3. Por eso me quedan menos 3, menos 6, 0, 9. Todos por 3, ¿ok? Estas secciones son súper sencillas porque son cuentitas fáciles para hacer. No tienen grandes complicaciones. ¿Qué sigue? Opuesta de una matriz. Bueno, no sé si hay mucho que explicar también. La matriz opuesta es una matriz que se escribe de menos A, que la puedo pensar como menos 1 por el número A, y si la pienso de esta manera, es lo mismo de arriba. A todos los elementos los tengo que multiplicar por menos 1. O sea, lo que va a resultar es que van a ser todos con signos contrarios, los elementos, ¿sí? A ver el ejemplito de acá. Acá hay una resta, ¿no? Tengo que restar los elementos que están en la misma posición. Menos 1, menos 0.
Lo que tienen que tener cuidado en la resta es que a veces cuando restan, por ejemplo acá, cuando resto estos dos números, ojo, porque a veces me queda un menos menos, ¿sí? Por eso el resultado es 6 acá. Porque es 2 menos menos 4, ¿sí? Acá lo mismo en este de acá arriba. 1 menos menos 1. Por eso queda 2, no es que queda 0, ¿sí? Sigo. Entonces, ¿qué operaciones vimos hasta ahora? Suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de una matriz por un número. Para esas operaciones, estas son las propiedades que valen, que fíjense, son exactamente las mismas propiedades de la sección anterior para vectores, pero estaban con la notación de vectores. Qué sé yo, acá decía U más B es igual a B más U. Acá son matrices, A más B igual a B más A. Acá era U más el vector nulo, o el vector nulo más U, me da el vector U. Pero allá eran vectores de Rn, acá son matrices. Pero si comparan en la sección anterior y en esta, esas operaciones son las mismas, ¿sí? La estructura es la misma. Las operaciones, la demostración no la vamos a ver. Otras propiedades que surgen acá, si yo tengo un número por una matriz y me da como resultado la matriz nula, es porque o el número tiene que valer 0, ojo que esto es el número 0, o la matriz tiene que ser la matriz nula. ¿Está bien? O, qué sé yo, multiplico un número por la matriz nula y como resultado me da la matriz nula, o multiplico una matriz cualquiera por el número 0 y como resultado me da la matriz nula. ¿Está bien? Una de las dos cosas tiene que pasar. Y el opuesto de K por A es lo mismo que hacer el opuesto de K y después multiplicar por A. Todas propiedades que surgen de las anteriores, estas dos. Ecuaciones matriciales, lo miran después lo ven en práctica el martes que viene de cualquier manera, pero esto es igual que cuando vimos ecuaciones vectoriales. Es recontra largo como está resuelto acá. ¿Por qué? Porque está aplicando todas las propiedades. Pero cuando ustedes trabajen con una ecuación matricial, lo van a hacer en poquitos pasos. La incógnita es la matriz X, donde acá la diferencia con lo anterior es que son matrices. A también es una matriz, B también es una matriz. Para las ecuaciones matriciales yo lo que les recomiendo es no reemplazar la matriz por el rectángulo de números. Despejen con letras, con las letras. 3A menos 4B. Esto es un medio por 3A menos 4B. Fíjense que ya llegué acá. Y una vez que despejaron con las letras, recién ahí se ponen a hacer las cuentas. Por un lado van a hacer 3A, por otro lado hacen 4B, después restan, todos cálculos auxiliares, ¿sí? Pero no reemplacen el rectángulo en la ecuación, porque si no tienen que estar escribiendo toda la matriz de un lado, del otro, es muy fácil equivocarse. El despeje es con los nombres de las matrices, con las letras. Pero bueno, acá hay 3 millones de pasos porque usa todas las propiedades. Acá define lo que era el producto punto, que en álgebra y geometría 1 lo llamamos producto escalar.
¿Se acuerdan lo que era el producto escalar? Que se multiplicaba el producto escalar. Nosotros no sé si lo habían simbolizado ustedes así. Otra forma de simbolizarlo, creo que en álgebra 1 la mayoría lo vio así, era con la cruz. ¿Está bien? Era la multiplicación entre dos vectores. Bueno, en álgebra lineal, en esta materia, vamos a usar esta notación, la del puntito, para el producto escalar. Y es más, no lo vamos a llamar muchas veces producto escalar, lo vamos a llamar producto punto. Pero es la misma operación que ustedes conocen, ¿sí? Este producto punto es la multiplicación entre dos vectores que como resultado me da un número, no me vuelve a dar un vector, me da un número, y ese número se obtiene haciendo primer componente del vector U por primer componente de B, más segunda por segunda componente, más tercera por tercer componente, más, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Esta era una operación que trabajaron un montón ustedes también. Esa operación está metida acá en esto de matrices porque la necesito para, acá hay un ejemplito, ¿no? La necesito para el producto de matrices, que es lo que viene ahora para explicarse. Pero fíjense, acá tienen el ejemplo. Lo que hay que hacer es multiplicar primera por primera componente, más segunda por segunda, más tercera por tercera, y el resultado final es un número. Y les decía que este producto punto lo voy a necesitar para multiplicar matrices. Porque en la multiplicación de dos matrices, esperen que voy a bajar al ejemplo y después subo, cuando yo tenga dos matrices y quiera hacer, por ejemplo, el producto de A por B, esta es A y esta es B, lo que voy a hacer es el producto punto, o el producto escalar, como ustedes lo quieran llamar, de cada fila de A con cada columna de B. Es el producto punto de cada fila de A con cada columna de B. ¿Está bien? Ese es el resultado de la multiplicación entre dos matrices. ¿Cómo se hace entonces esto? Porque uno sabe hacer el producto escalar, pero ¿cómo se hace entonces esto de multiplicar todas las filas por todas las columnas? Hay un método sencillo, que es el que se llama multiplicación en forma de cruz, donde se hace una cruz grande, y si se quiere hacer el producto de A por B, la primer matriz que multiplica es la que va a ir acá abajo, escrita, y la segunda matriz es la que va en ese cuadrante de a la derecha. ¿Está? Si hago A por B, siempre la primera que multiplica va ahí abajo y la segunda va ahí arriba, ¿sí? Y ahora voy a empezar a multiplicarlas. ¿Qué había dicho? Voy a multiplicar cada fila de A con cada columna de B. Voy a hacer el producto escalar de esta primer fila con esta primer columna. ¿Sí? Y el resultado de ese producto escalar lo voy a poner en la intersección entre lo que sería la fila y la columna. El 3 va a ser. Si hacen la cuentita, la pueden hacer aparte, de última hasta acostumbrarse. Menos 2 por 1, más 3 por 2, más 1 por menos 1. El resultado es 3, que es ese 3 que está ahí, ¿ok? Después voy a hacer primer fila, pero por segunda columna. Y el resultado va a ir acá donde está escrito el 5. ¿Sí? Hago el producto escalar. 1 por 5 más 2 por menos 4 más menos 1 por 2. Y el resultado da menos 5, que es ese que está ahí. Cuando se terminan las columnas, voy a pasar entonces a la segunda fila de A. Y voy a arrancar de nuevo, segunda fila por segunda columna,
hago el producto punto. 3 por menos 2, más 1 por 3, más 5 por 1. El resultado es 2. Y por último, la última fila con la segunda columna. ¿Está bien? Que bueno, pueden verificarlo, da 21, ¿sí? El producto punto, el producto escalar. ¿Está bien? Y el resultado, después de haber hecho todo eso, es una nueva matriz. Justamente la multiplicación de dos matrices me da una nueva matriz. Ese es el resultado de A por B. ¿Está bien? Ahora, cosas importantes a tener en cuenta en el producto de matrices. Primero que nada, fíjense que acá tenemos un ejemplo donde A es de orden 2 por 3, pero B no es de 2 por 3. O sea, cuando yo multiplique dos matrices, no tienen por qué tener el mismo tamaño. ¿Ok? Acá tenemos dos matrices de tamaños diferentes. La primera matriz que multiplica va a ser de un tamaño M por P. Y la segunda matriz, lo que sí tiene que pasar es que este número tiene que ser el mismo. O sea, la cantidad de columnas de A tiene que ser igual a la cantidad de filas de B. ¿Por qué les parece que tendrá que pasar esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué tendrá que tener la misma cantidad? Ay, no estaba leyendo el chat. No, grupo de WhatsApp no sé. Pero podrían, si quieren hacer grupo de WhatsApp, podrían aprovechar esta situación para pasar el link y que ahí se agreguen lo que quieran, ¿no? Es más cómodo. Franco, vos que me preguntás de usar todos los pasos, de todas las propiedades en las ecuaciones, no hace falta eso. Vos lo hacés la ecuación normal, si es por eso. Bueno. Ay, espera. Con matrices igual. No hace falta hacer. ¿Qué cosa todos los pasos que acá en el producto de matrices? No entiendo. Qué calor que hace. ¿No iba a llover hoy? ¿Seguro? Bueno. Bueno, vuelvo a esto que estaba diciendo antes. Que no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, en el producto de matrices. En el producto de matrices, la cantidad de columnas de A tiene que ser igual a la cantidad de filas de B. Y yo preguntaba, pensando en el ejemplito este que hicimos acá, ¿por qué tiene que pasar eso? Profe, estoy leyendo el apunte y dice que el producto AB se puede realizar solo si el número de columnas de A es igual al número de columnas de renglones de B. Por eso, esos dos números, ¿no, Germán? Las columnas sí. De A igual a la fila de B. ¿Pero por qué? Mirá el ejemplo este, para poder decir por qué. Porque si no te faltarían filas y columnas que no puedes multiplicar. No puedo hacer el producto escalar, porque claro. Me quedaría un número con algo, con otro número que no lo podría resolver. Ponele que hubiese tenido una columna más, espérate. Ponele que A hubiese tenido una columna más, 7, 8. Entonces, este número no lo podría resolver porque sería 1 por menos 2, más 2 por 3, más menos 1 por 1, más 7 por... y no tendría número, ¿ok? Un componente, una... Me faltaría una, claro, porque si no, no podría hacer ese producto a punto. Lo mismo si hubiese un renglón más acá.
Haría primera por primera, más segunda por segunda, más tercera, más cuarta por, y acá no tengo nadie. Entonces, primero que nada, el producto de matrices no es que se puede multiplicar siempre. Dos matrices no siempre se pueden multiplicar. ¿Cuándo se pueden multiplicar las matrices? Cuando pasa esto, cuando la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B. Y yo quiero hacer A por B, ¿ok? Si pasa eso, puedo multiplicarlas. Ahora, en otro caso no. Cuando se puede multiplicar, la forma más simple, más práctica para resolver esa multiplicación es en forma de cruz. Hacen esta cruz, la primer matriz se escribe acá abajo, la segunda se escribe ahí, y después voy haciendo todos los productos escalares de todas las filas de A por todas las columnas de B. ¿Ok? Borro. Acá, por ejemplo, en este ejemplito, la matriz A era de 2 por 3 y la matriz B era de 3 por 2. ¿Ok? ¿Se podía hacer la multiplicación? Sí, porque tengo estos dos números, que son los que están ahí, que son iguales. Ahora, si yo quisiera hacer B por A, en este ejemplo, B que era de 3 por 2, y esta era de 2 por 3, ¿se puede hacer B por A? ¿O no? Sí, también. Sí, se puede. Puedo, ¿no es cierto? Porque también pasa lo mismo de antes, la cantidad de columnas de B y la cantidad de filas de A es la misma, ¿sí? Puedo hacer B por A. Pero fíjense que si hacemos B por A, el resultado que voy a obtener va a ser distinto que el de A por B. Voy a hacer de nuevo lo de antes, ¿no? Voy a hacer la cruz. Ahora, como yo estoy haciendo B por A, la matriz B es la que va acá abajo. Y la matriz A es la que va acá. Esta es B, esta es A. A ver, esperen un segundo. Bueno, esa es B, esta es A. Y ahora lo mismo de antes. Empiezo como antes. La primer fila de A por la primer columna de A. ¿Se puede? Sí. El resultado da menos 2 más 15, 13. Después me voy a la segunda columna. Menos 4 más 5, 1. Tercer columna. 2 más 25, 27. Bueno, después voy a tener que hacer lo mismo con la segunda fila. Y arrancar de nuevo acá. Y después la tercera fila. ¿De qué tamaño queda B por A? ¿Cuál es el tamaño de B por A? 3 por 3. 3 por 3, ¿ok? Ahí la otra era de 2 por 2. ¿Por qué la otra era de 2 por 2? Porque el tamaño que queda es el de los dos números de afuera. Y por eso acá esta quedó de 3 por 3, ¿sí? Los numeritos que están afuera son el tamaño resultante. Pero bueno, lo importante de esto, porque el ejemplo este debe estar también en el libro. Lo importante de esto, que la conclusión a la que uno tiene que llegar, es que si yo hago A por B, y si hago B por A, ¿qué pasa? ¿No dan lo mismo o no? Con lo cual,
esta es una propiedad que uno está acostumbradísimo a usar siempre para todos los números, pero para matrices no vale, es que no vale la propiedad conmutativa. Y esta propiedad que no vale, la conmutativa, es justamente la que me va a complicar la vida. Porque como uno está acostumbrado a trabajar con propiedad conmutativa, y acá en las matrices no vale esa propiedad, el que no valga esa propiedad va a hacer que otras propiedades tampoco valgan, que la va a complicar un poquito al hacer las cuentas, ¿sí? Borro esto. Yo me había salteado y me he ido para abajo, porque todo eso me parece como que está medio difícil de leer, pero bueno, cuando habla del producto de matrices, la definición no es complicada, dice acá que tienen una matriz A de M por P, una matriz B de P por N, ahí ya en la definición está metiendo de que la cantidad de columnas de A y de fila de B tiene que ser la misma, que el producto de hacer A por B me queda de M por N, que son estos dos numeritos de afuera, y los elementos de esa matriz producto están dados por este producto punto, este producto escalar de cada fila de A con cada columna de B, ¿sí? Esto que sigue acá lo saltean, pero en realidad es lo mismo, ¿eh? Cada renglón de A, el producto escalar con cada columna de B. Eso es lo que está diciendo. Acá habla del tamaño, de lo que habíamos hablado nosotros, el resultado, cómo queda. Y acá en el ejemplo lo explica hacer en forma de cruz, al A por B, pero cuando hace B por A, bueno, no hace B por A ahí. O sí lo hace, a ver. Bueno, no hace. No importa, pero B por A da distinto. ¿Ok? Acá llega a esa conclusión de que no vale la propiedad conmutativa. ¿Dónde está eso? Acá abajo, ¿no? Acá hay otro ejemplo. La matriz A es esta, la matriz B es esta. Puedo hacer A por B, puedo hacer B por A, pero como los productos de matrices son productos escalares, productos puntos, y no me da lo mismo, porque no es la misma cuentita la que estoy haciendo, si hago así o hago así. ¿Está bien? Y a veces se puede hacer A por B, pero B por A no. A ver si hay algún ejemplo. Por ejemplo, acá, tengo estas dos matrices A y B. ¿Ok? Si yo quisiera hacer A, que es de 2 por 2, por B, que es de 2 por 4, podría. ¿Por qué podría? Porque tengo este numerito y este que es el mismo. Pero si yo quisiera hacer B por A, no podría hacerla. O sea, en este caso, para esas dos matrices, puedo hacer A por B, pero no puedo hacer B por A. ¿Está bien? Esta no se puede hacer. En cambio, la otra sí. Y a veces se puede hacer A por B y B por A, pero no da lo mismo. A veces sí da lo mismo, no es que nunca da lo mismo. Alguna vez puede llegar a dar, pero son casos excepcionales. Uno no puede decir que una propiedad vale por algunos casos. Como por algunos casos no vale, entonces es una propiedad que no vale. Esa propiedad que no vale, la propiedad conmutativa, también hace que no valgan otras propiedades que son consecuencia de la conmutativa. Y una es la propiedad cancelativa de esta. ¿Está bien?
que antes no pasaba con los números reales. Uno está también, por eso digo que a veces uno se confunde porque está acostumbrado, ¿no? Uno antes cuando tenía el producto de dos números y el resultado de ese producto era 0, entonces o uno valía 0 o el otro vale 0. Bueno, acá no pasa eso. Si yo tengo un producto de dos matrices que es la matriz nula, puede pasar que ninguna de las dos sea la matriz nula, acá lo tienen en un ejemplo, pero que al multiplicarse, como yo tengo que ir multiplicando y sumando, los resultados se anulen y me dé 0. ¿Sí? O sea que van a aparecer cosas que parecen raras al principio. Yo pensé que esta era la propiedad cancelativa, no. La propiedad cancelativa es la de acá abajo. Disculpe. Esta es otra propiedad que uno está acostumbrado a usar. Si yo tengo, por ejemplo, 2x igual a 4, yo lo que hago es pasar dividiendo, pero en realidad lo que se hace es, si aplicamos la propiedad, es multiplicar por 1/2 y llegar a que equivale 2. ¿Ok? Cancelé este 2 con el 4. Bueno, en las matrices no se puede hacer esto. Si yo tengo lo que dice acá, ¿no? Uno cuando ve esto, está tentado en cancelar la C y la C. Y que quede que A es igual a B. Bueno, no pasa. No se puede hacer eso. ¿Sí? No puedo hacerlo. Por lo mismo de siempre. Como el producto no es multiplicar un número por un número y nada más. Estoy multiplicando un número por un número, pero le estoy sumando otra multiplicación y sumando otra. Entonces, no es tan rápida esa cancelación. No puedo cancelar. ¿Sí? Son propiedades que no valen. Y acá tienen ejemplos donde se los muestra. Disculpe, si nos pone, por ejemplo, en el parcial un verdadero y falso, en el que nos pregunta si este que dice A igual a 0 o B igual a 0. Bueno, el vector nulo, algo así. Y yo la forma de demostrarlo sería con un ejemplo. Bueno, Con un la ejemplo cosa es, si es algo falso. claro, bueno, la cosa es que hay alguna táctica o alguna técnica para encontrar dos vectores distintos del nulo y no está 15 minutos pensando en dos vectores distintos de 0 que valga. Por ejemplo. No, no hay. Lo que podés saber es para qué lado querés ir. Por ejemplo, yo haría así, ¿no? Para buscar un ejemplo. Ponele que ponemos 1, 2, 0, qué sé yo, 1. Esta es la matriz A. Y cuando voy armando la matriz B, y vamos pensando. A ver, si tengo que hacer esta fila por esta columna y me tiene que dar 0, sí o sí tiene que ser 0 y 0 acá, ¿o no? ¿Lo ves, Juan? Lo que digo. Claro, sí. Sí, sí. Y después, cuando tengo que hacerla por la segunda columna, y también tiene que ser 0, ¿o no? Para que acá aparezca el 0 y el 0. Pero eso Claro, ya, pero no está bien porque sería la matriz nula. claro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que arreglar? Y lo que tendría que arreglar es que acá no puede haber dos elementos distintos de 0. Pongamos un 0 acá. Y primer fila por primer columna me da todos ceros. Ahí está bien. Ahora, primer fila por segunda columna. Y acá puedo poner un 3, ¿o no? Y está bien. Sigue dando 0, 0. Ahora voy a probar con la fila de abajo. Es probando, te das cuenta. Pero bueno, en esa probada lo vas viendo más rápido. Esto da 0. Ay, soné.
No da 0 acá, da 3, ¿no? Sí. Y si cambio entonces el orden este, no quise hacer esto. Esperá, esto digo. Bueno, no puedo. Si pongo el 1 acá y el 0 acá, sigue dando 0 este, ¿o no? Y este Sí. también. Entonces, acá tengo otro ejemplo de dos matrices, A y B. Esto me da la matriz nula, pero ninguno de los dos son ceros. ¿Está bien? Pero Joya, sigue gracias. probando. Por ahí más adelante es la semana que viene, cuando veamos matriz inversa, vas a ver que para que esto no se cumpla, para que no se cumpla, las matrices A y B tienen que ser no inversibles. Entonces va a tener un poquito más de herramienta, pero es buscarle la vuelta. Ejemplo. Por Perfecto, gracias. nada. Bueno, sigo. ¿Qué dice acá? Producto de una matriz por un vector. Bueno, matriz por vector no hay nada nuevo. Si yo tengo una matriz y lo multiplico por un vector, lo que me tengo que asegurar es que se pueda hacer esa multiplicación. O sea, si esta es de m por n, esta tiene que ser de n por 1. Tiene que ser un vector columna. No puedo multiplicar por un vector fila. ¿Está bien? Por el tamaño. Porque un vector columna lo puedo pensar como una matriz columna. Este número y este número es el mismo. Pasa lo de recién, de producto entre matrices. Se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Es el producto escalar de cada renglón de A con el vector. ¿No? Cada renglón de A con el vector. Pero no hay nada nuevo. ¿Está? Te lo voy a explicar con ejemplos. Acá. Fíjense, en el ejemplo se los quiero explicar. Si yo hago el producto de A por el vector C, ¿sí? Uy, espera que me fui. ¿Dónde me fui? No, me fui a cualquier lado, espera. Acá. Quiero hacer el producto de A por C. El producto de A por C va a ser el producto de este vector por este vector más el producto escalar de la segunda por el vector más la tercera fila por el vector. Eso es lo que tengo que hacer, ¿está bien? Ahora, esa cuentita es exactamente lo mismo que pensar en hacer la multiplicación de la primer componente de A por la primer columna de la matriz más segunda componente de A por segunda columna de la matriz. ¿Está bien? Lo que está acá. Otra forma de escribir eso. Pueden hacer el producto escalar, como veníamos haciendo antes, o más fácil aún es hacer esa cuenta. Multiplicar por 3 la primera columna, multiplicar por menos 1 la segunda y sumar. Y ese va a ser el resultado. Que les repito, da lo mismo, ¿eh? Porque si yo hago A por C, pensándolo como producto escalar,
esto sería menos 3, menos 3. Segunda componente, menos 6, menos 5. Tercer componente, 0, menos 1. El resultado me da menos 6, menos 11, menos 1. Da lo mismo que esto, ¿está bien? Pensando en hacer el producto escalar. Yo estas cuentas de acá las calculé haciendo el producto escalar de cada fila de la matriz por el vector. ¿Sí? Menos 1 por 3, más 3 por menos 1 es el que me da menos 6. Menos 2 por 3, más 5 por menos 1 es el que me da menos 11. Y así, ¿ok? Pero otra forma de hacerla es como dice acá. Es más fácil por ahí hacerlo así. Borro. Como quieran, en realidad tampoco es tan terrible. Eso lo salteo, después en algún ejercicio cuando aparezca lo veremos. Pero ahora lo salteo. Y esto de escribir un vector por una matriz, lo que estuvimos haciendo acá, quiero decir, es porque volvemos siempre al tema nuestro, que es sistemas de ecuaciones, y lo que dice acá es que un sistemita de ecuaciones lineales, como estos, como los que venimos trabajando, lo puedo expresar en forma matricial, como el producto de la matriz A, que ¿quién sería la matriz A? Sería la matriz de coeficientes. ¿Está bien? La matriz A11, A12, A13 y así sucesivamente. Después está X, que esa X, vieron que está chiquitita, esa X sería un vector columna. De las incógnitas. ¿Está bien? O sea que acá estaría X1, X2, X3, X4, hasta Xn. Y la última matriz que aparece acá es la matriz B, que es un vector también. Es el vector B, que es el vector columna también de los términos independientes, ¿sí? O constantes, creo que lo nombra acá. ¿Estamos? Un sistema se puede escribir en forma matricial de esta manera, como el producto de la matriz de coeficientes por un vector columna, y el resultado es los términos constantes. Lo borré porque está escrito todo eso, ¿eh? A es la matriz de coeficientes, acá tengo X, que es el vector columna de las incógnitas, ven que están todas las incógnitas, y B, los términos constantes. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, esta que está acá, fíjense. Este es un sistemita de 2×3, que lo puedo escribir como la matriz A, que son todos los coeficientes, por la columna de las incógnitas, igual al vector 5, 8. ¿Está bien? Y como dijimos antes, que una matriz por un vector se puede escribir de una manera distinta, fíjense, yo a esto también lo podría escribir en forma matricial o podría escribir X por el vector columna 2, 4 más Y por el vector columna 1, 0 más Z por el vector menos 3, menos 5, y eso me da igual al 5, 8. ¿Está bien? Que si se lo ponen a pensar, son todas formas de escribir lo mismo. Lo puedo escribir de una manera o de la otra. Que esto es lo que habíamos dicho allá arriba, que se podía reemplazar en vez de hacer el producto escalar de cada fila de A con cada columna de B. Se podía escribir de esta manera, ¿no?
Son todas formas equivalentes de escribir lo mismo. Esta es la representación en forma de sistema de ecuaciones. Esta es la representación en forma matricial. Y esta es la representación en forma vectorial. En la primera es el sistema de ecuación, en la segunda se trabaja con matrices, en la tercera con vectores únicamente. ¿Sí? Ve, acá está. Si hago eso, a ver si voy para atrás. Eso. Si hago esto, fíjense, pensando en lo que vimos en la sección anterior en vectores, lo de combinación lineal, puedo decir que el vector, bueno, lo escribo en forma horizontal porque no puedo. El vector 5, 8 es combinación lineal de los vectores 2, 4, 1, 0 y menos 3, menos 5, ¿o no? O por lo menos quiero ver si el vector 5, 8 es combinación lineal. ¿Cuándo va a ser combinación lineal? Si existe X, Y y Z, ¿o no? Sí. Es decir, si el sistema es consistente. Que vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Era combinación lineal si el sistema al que llegaba era equivalente, era consistente. Ahora, esta combinación lineal existe si el sistema es consistente. O si es consistente, el vector 5, 8 es combinación lineal. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo. Ahora sí borro. De eso habla acá, de que el producto de A por X se puede escribir de esta manera, como hicimos recién nosotros. Puedo plantear que el sistema va a tener solución si B, que es la columna de los términos constantes, es combinación lineal de las columnas de la matriz de coeficientes. Acá está escrito como el ejemplito anterior. Y empieza a aparecer un teorema, que este teorema va a aparecer más adelante también, de equivalencias, de afirmaciones que son equivalentes, sinónimos, sería así, y que se les va a ir agregando cosas. La primera dice el sistema cuya matriz aumentada es esta que está acá, ¿se acuerdan que poníamos linita de punto y agregábamos B? Es consistente, o sea, tiene solución. Si el sistema tiene solución, es porque la ecuación matricial también tiene solución. Si tiene solución la ecuación matricial porque el sistema es equivalente, es porque B se puede escribir de esta manera. Y si B se puede escribir de esta manera es porque B es combinación lineal. Voy y vuelvo con la definición, ¿sí? Un segundo. Bueno. Perdón, está lleno de gente en mi casa, ahí es un despelote. Propiedades. ¿Qué son estas propiedades? Propiedades que sí va. ¿Se acuerdan que todo esto empezó porque definimos la operación producto entre dos matrices, A por B? Y empezamos a ver qué propiedades no valían, y de ahí fuimos a esto de escribir un sistema de ecuación como en forma matricial, como un producto. Pero ahora vuelve al tema de multiplicación de dos matrices. Y acá sí están las propiedades que valen. No está la conmutativa, por supuesto, que no valía, pero todas estas propiedades valen. Fíjense que la distributiva está a derecha y a izquierda, como si fueran dos propiedades distintas, pero está bien que estén aparte,
Porque con una, cuando yo hago distributiva, acuérdense que no vale la conmutativa, no es lo mismo escribir A por B que B por A. Cuando hago distributiva acá, queda A por B y después queda A por C. Y cuando hago distributiva del otro lado, donde la matriz A está atrás del paréntesis, cuando hago distributiva no puedo escribir A por B y A por C, porque no estaría bien. Como A está multiplicando después del paréntesis, el producto queda B por A y C por A. ¿Está bien? Ojo eso. La propiedad asociativa dice que vale, y dice que como no vale la conmutativa, en realidad tampoco es demasiado importante poner o no paréntesis. Puedo hacer en cualquier orden de prioridad, pero siempre manteniendo el orden. O sea, yo podría hacer C por D, A por B y después la multiplicación. O podría hacer primero esta y después multiplicarla por A y después multiplicarla por D. No importa en qué momento hagan la operación, pero siempre que no cambien el orden de las matrices, de cualquier manera. Entonces, pueden no poner paréntesis y lo hacen después como quieran, ¿sí? Esto lo salteo. Y matriz traspuesta sí la defino, y con eso vamos terminando. Pero es fácil. Supongamos que tenemos una matriz A, esta. La matriz traspuesta de A se va a simbolizar poniendo en el exponente la T. Lo que hace es intercambiar fila por columna de la matriz. La transpone, es como que la cuesta, ¿sí? Las que eran columnas pasan a ser filas, y las que eran filas pasan a ser columnas. ¿Está? Acá tienen ejemplito de matrices traspuestas. Esta es la matriz A, que era de 2 por 3. La traspuesta de A va a ser de 3 por 2. ¿Está bien? No es difícil la definición. Y las propiedades de la matriz traspuesta, que son estas 4 que están acá. Hay algunas que son sencillas de entender, otras no tanto. La primera es fácil de entender. Si tengo una matriz y la transpongo, y a esta la vuelvo a transponer, vuelvo a la matriz original. Es como la acuesto 2 veces, queda igual que al principio. Vale la propiedad, no me sale, distributiva con respecto a la suma. Puedo hacer primero la suma y después la acuesto a la matriz suma, o primero acuesto las dos matrices y después la sumo. Me da lo mismo. Si tengo una matriz multiplicando por un número, puedo primero multiplicar por el número y después transponer, o primero transponer la matriz y después multiplicar por el número. Estas tres andan fantástico. La que es un poquito más complicada de entender es esta. ¿Sí? Que fíjense que lo que cambia es el orden, o sea, se distribuye la T en el producto de matrices, pero cuidado que distribuyo, pero cambio el orden de la multiplicación. Y esto es por esto de que si no, no se pueden multiplicar entre sí. ¿Ok? Esperen que siga entrando gente, qué sé yo. Ahí está. Esperen que estoy leyendo acá. Ah, armar el grupo de WhatsApp. Está bien. Bueno. Y con eso creo que termina. Ah, matriz simétrica. Ya terminó. Una matriz simétrica cuando la traspuesta y la matriz son iguales. Fíjense, acá tienen un ejemplo. La primer matriz es simétrica. Si yo esta matriz, la primer fila, la transformo en primer columna, queda esta. Segunda columna, la paso a segunda fila, queda esta, quedan iguales.
¿Cómo me doy cuenta rápidamente que una matriz es simétrica? Me fijo la diagonal principal. Bueno, para que sea simétrica, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo tienen que ser iguales. La matriz, cuando se llama simétrica, es porque es simétrica con respecto a la diagonal principal. Lo de arriba y lo de abajo. Si yo la doblara en dos, queda igual. ¿Sí? En cambio, esta no. Porque si yo hiciera la simétrica de esta, quedaría 5, 8, menos 3, 5. Esta sería, si esta, ponele que la llamo B, esta es B traspuesta, no son iguales, ¿ok? En cambio, si a esta matriz le hago la traspuesta, me queda la misma, ¿sí? Ahí sería simétrica. Potenciación de matrices, ojo la potenciación, porque en los ejercicios cuando ustedes tengan que hacer, por ejemplo, A cuadrado, pueden pensar, no digo que lo vayan a hacer, pero pueden pensar que lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado los elementos. Ponele que la matriz sea U menos 1, 2, 3, 5. Ahora, no quiero que ninguno haga que A cuadrado es 1, 4, 9, 25. Eso no. Está mal eso. ¿Ok? ¿Qué es A cuadrado? Y la definición de potencia, ¿qué significa que hay que hacer A cuadrado? A cuadrado es A por A, ¿o no? Entonces van a tener que hacer el producto cruz y hacer A por A. ¿Ok? No queda lo mismo que elevar al cuadrado los elementos. Para nada. Y ahí sí terminé. ¿Está bien? Acá hay un ejemplito de A cuadrado, A cubo. Las propiedades de la potencia son las mismas de siempre. ¿Sí? Bueno. Terminamos acá. Mañana no nos vemos por el paro, ¿sí? Directamente nos volvemos a encontrar el martes, que van a hacer práctica en la facultad, supuestamente, ¿sí? Y traten de llevar lo que más puedan de la sección 2.1 y 2.2. Y si le quedaron ejercicios viejos de la unidad 1, también traten de ponerse al día, ¿sí? Aprovechen el paro de mañana y pasado. ¿Alguna duda? No. Por mi parte no. Bueno, chicos, cualquier cosa que haya quedado algo medio que no se entendió, la semana que viene me lo preguntan personalmente, ¿sí? Que es más fácil. Dale, Perfecto, Les profe. mando un gracias. beso grande. Profe, hasta Igual. luego. Gracias. Chao, chicos. Gracias, profe.